Querido amigo, tienes que vencer la muerte contra tu alma. Dios ha dicho en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare esa morirá. El pecado, cualquiera sea el cometido, condena el alma a la muerte eterna, porque el alma tiene existencia eterna. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma de los hombres. Cuando se refiere Dios al alma, en la Biblia le llama corazón. Por ejemplo, en Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. También en Jeremías 17, versículos 8 y 9, hablando nuevamente del alma, Dios le llama corazón. Ahí dice, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón, el alma. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces es el alma. El alma nuestra tiene existencia eterna. El alma está incorpórea dentro del cuerpo. Y Dios ha dicho, el pecado condena al alma a la muerte eterna. Porque el alma tiene existencia eterna, y siendo el alma condenada a la muerte, lo será eternamente. El alma estará eternamente existiendo, en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna. Uno solo de los dos estados posibles. Para el alma que tiene existencia eterna, solamente hay hay uno de los dos estados posibles de existencia eterna. Para nuestra alma que está dentro del cuerpo, para tu alma, solamente hay uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna. Un estado es el estado de existencia eterna en estado de vida y el otro, existencia eterna en estado de muerte. Ahora, el alma que ha pecado y se le tiene que condenar a la muerte, al alma no se le condena a la muerte con un disparo, con un puñal, con un veneno, con una inyección letal. El alma no muere así. La muerte para el alma es la separación eterna del alma respecto del Creador, con el más absoluto abandono y ausencia de Dios y de todo lo que es de Dios. Es la muerte segunda, la muerte del alma. Por eso que en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el Señor le revela a Juan acerca de este juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Ahí dice, y vio un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los registros de las actividades de todos los seres humanos del mundo, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. El alma, siendo condenada a la muerte, lo será siendo separada eternamente respecto de Dios y de todo lo que es de Dios, con ausencia absoluta de Dios y de todas las cosas que son de Dios. Nunca más para el alma familia, nunca más el día, la noche, nunca más la familia, los amigos, nunca más un vaso de agua, nunca más comida, nunca más risa, nunca más escuchar melodías, música, nunca más una película, nunca más el cine, con ausencia absoluta. Todo esto es creado por Dios, la música, los hombres, la familia, los hijos. Entonces, la muerte eterna para el alma será el absoluto abandono del alma respecto del Creador y de todo lo que tiene que ver con el Creador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, y en el principio era el Verbo, nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él, nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Entonces el Verbo Creador ha hecho todo. Todo lo que ha sido hecho por el Verbo, por Jesús. Por eso que en Ezequiel 18.4 leemos, Mauricio, el dedo. Por eso que en Ezequiel 18.4 leemos, donde Dios dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El pecado, cualquiera sea, es el delito de pena de muerte para el alma, que significa para el alma abandono eterno respecto al Creador, siendo lanzada el alma al lago de fuego.
Entonces tú tienes que ser vencedor, vencedor de la muerte. Tú tienes que ser vencedor, vencedor de la muerte contra tu alma. Ahora, ¿cómo tú te conviertes en un vencedor? ¿Cómo tú vences? Reconociendo primero que tú jamás puedes evitar pecar. El arrepentimiento es el reconocimiento de que jamás podremos nosotros evitar pecar. También el arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, es el reconocimiento de que por haber pecado el espíritu murió. Y todo ser humano necesita nacer de nuevo. Y también arrepentimiento es reconocimiento de que el alma, por haber pecado, está condenada a la muerte. Entonces el arrepentimiento es la demanda que hace el Señor a que el hombre reconozca que jamás podrá evitar pecar y que lo único que le va ocurriendo al ser humano, en tanto va viviendo en este mundo, sin que haya creído que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario, lo único que le va ocurriendo al ser humano es que en tanto va viviendo en este mundo y va pecando, se le van ejerciendo sentencias a la muerte del alma. Es decir, el alma va acumulando sentencias a la muerte eterna. Y fuera de ese proceso de sentencias a la muerte del alma por los pecados que vamos cometiendo, no le ocurre nada más al ser humano. Este proceso de ir siendo sentenciada el alma a la muerte conforme va pecando, no es un proceso reversible. No es reversible el proceso, es irreversible. A menos que tú te arrepientas, reconozcas que no puedes evitar pecar, podrás evitar pecar en un porcentaje importante de tu vida, pero no del todo. Reconozca que por haber pecado, tu alma está condenada a la muerte, por haber pecado, Dios ha dicho al alma que pecar esa morirá, que estás espiritualmente muerto y necesitas nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el que no naciere del agua y del Espíritu, oyendo la Biblia, el agua, y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, entrando dentro de nosotros, haciéndonos nacer nuestro espíritu de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Entonces, tienes que arrepentirte, reconocerte que está tu alma condenada a la muerte. El arrepentimiento es una demanda que hace el Señor a que el hombre reconozca que por haber pecado, el alma está condenada a la muerte. Es el alma, la que está dentro de nosotros, la que está condenada a la muerte. Al cuerpo se le condena a la muerte con un disparo, con un fusilamiento, con un veneno, pero el alma no. El alma es intangible y es el alma tuya que está condenada a la muerte. Mi alma estaba condenada a la muerte, pero un día yo me arrepentí, me reconocí en mi estado judicial en que mi alma estaba. Me reconocí que mi alma estaba condenada a la muerte y por eso tomé en serio las dos demandas del Señor, que están en Marcos 1:15. Iniciando su ministerio, el Señor en la tierra comenzó a demandar estas dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, tienes que, para vencer la muerte que está contra tu alma, y que esa muerte será el abandono eterno de tu alma respecto del Creador, la separación, tú tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Evangelio antes de que te sorprenda la muerte física. Por eso que en 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación de que tu alma sea condenada a la muerte y no seas un vencedor de la muerte. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le habla el mensaje a las 7 iglesias, voy a leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, le está hablando a los vencedores. Voy a citar Apocalipsis capítulo 2, es el mensaje a la primera iglesia del tiempo. Ahora, el Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, tú tienes que entenderlo como el mensaje del Señor a su iglesia, a su cuerpo, que está distribuido dispensacionalmente en 7 eras. Hay 7 eras de la iglesia en la tierra. La era de la iglesia de Éfeso, que era la primera iglesia en el tiempo, la iglesia primitiva. Luego pasó esa iglesia y surgió la iglesia de Esmirna. A través del tiempo, para el Señor la iglesia son 7. Siempre el 7 completa un número perfecto, el número que inicia con el número 1, el 7 completa el cuerpo espiritual de Cristo. Siempre el 7 es el número que completa muchas cosas. Por eso que los años de tribulación en la tierra, la semana número 70 del profeta Daniel, serán 7 años. El 1 inicia y el 7 completa. Por eso que Naamán, el sirio, el general sirio que tenía lepra, cuando oyó que Eliseo le mandó sumergirse en el Jordán, le mandó sumergirse 7 veces,
Cuando Naamán se sumergió la 7ª vez, su lepra desapareció. Dios mandó al sumo sacerdote entrar velo adentro y rociar la sangre de la expiación 7 veces sobre el propiciatorio. Y cuando era vertida la 7ª vez, los pecados del pueblo quedaban expiados. 7. Cristo se revela a Juan en medio de 7 candelabros de oro, sus 7 iglesias. Las 7 iglesias son del Señor. Ahora, el Señor le dio como ley al pueblo de Israel guardar el día 7º, el día de reposo. Se los dijo el Señor: guardaréis solemnemente el día 7º, el día de reposo, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y al día 7º reposó. El 7º, el día de reposo. Para nosotros los gentiles es el día domingo, para los judíos que están en la ley es el sábado, no importa. Pero era un día de solemne, de reposo, de reflexión en nuestro Creador. El 7. El mensaje del Señor a su primera iglesia en el tiempo está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en la derecha de él, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, y dice: yo sé las obras de ti, el trabajo duro y la paciencia de ti, y que no puedes soportar a los malos, y pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes paciencia y aguantaste a causa del nombre de mí, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que el amor de ti primero dejaste, has dejado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, y si no, vengo a ti y removeré el candelabro de ti del lugar de él, a no ser que te arrepientas. Pero esto tienes, que odias las obras de los nicolaitas, las traducciones dicen que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Así dice estoy citando el original. Ahora el Señor, habiéndole hablado su mensaje a su iglesia, ahora el Señor se reserva unas palabras para decírselas a los que no han vencido, a las personas que no se han arrepentido y que no han creído en el Evangelio para hacer efectiva la vida eterna para sus almas. Porque si la persona no se arrepiente de su condición judicial, no la reconoce, no reconoce que su alma está condenada ahora mismo a la muerte eterna, al lago de fuego, a ser lanzada el alma, separada eternamente del Creador, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que es de Dios, en tanto el hombre no reconozca que está condenada a eso, al abandono eterno, al lago de fuego, no podrá, ni menos creerá, en la obra de salvación que Cristo consumó por él. No se sentirá necesitado de ser salvo, porque él creerá en un Dios de amor, que él no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, porque no le ha hecho mal a nadie. ¿Te das cuenta que es importante el arrepentimiento? El reconocimiento de que por haber pecado tu alma está condenada a la muerte. Yo me arrepentí un día en mi vida. Reconocí que mi alma estaba condenada a la muerte y me llené de terror, querido amigo. Me llené de angustia, porque eso genera el arrepentimiento, angustia, terror de saber que el alma está condenada a la muerte. Más cuando me arrepentí y al mismo tiempo creí que aquel que en vez de mi alma, por amor a mi alma, se dejó en la cruz del Calvario imputar penalmente con los pecados que mi alma los va a cometer todo el tiempo que está incorporada en mi cuerpo, para Cristo, en vez de mi alma, ser condenado por esos pecados míos, que los tenía Él en ese momento, a la muerte, en vez de que mi alma fuese condenada a la muerte, para Él ser abandonado cerca de la hora novena, en la cruz del Calvario por el Padre, porque eso ocurrió en la cruz cerca de la hora novena, Mateo capítulo 27, dice la Escritura que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Y ahí en ese momento todos los pecados de las almas del mundo, los pecados de tu alma, los pecados de mi alma, que ya Cristo los conoció, porque Él usó de omnisciencia. El Señor, usando de su omnisciencia, su previo conocimiento respecto de todos los pecados que las almas del mundo van a cometer, todo el tiempo que están incorporadas en este cuerpo, es decir, toda nuestra vida terrenal, Cristo los conoció todos, y esos pecados Él se los dejó imputar penalmente a Él en la cruz del Calvario. Como dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nuestras almas, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Nos estaba sustituyendo Cristo en la cruz judicialmente. Nos estaba reemplazando nuestras almas
en lo penal. Todos los pecados de las almas del mundo le fueron imputados penalmente a Cristo, le fueron remitidos a Él. Y cuando Cristo tenía todos nuestros pecados cerca de la hora novena, el Padre lo abandonó. Es por eso que nosotros leemos en el Salmo 22, versículos 1 y 2, lo que estaba descrito respecto de la muerte de Cristo en la cruz, el abandono eterno. Porque nosotros pensamos que Cristo fue abandonado en la cruz, o por lo menos estuvo crucificado unas horas nada más. Pero el tiempo exacto en que Cristo fue abandonado por el Padre, lo tenemos en el Salmo 22, versículo 1 y 2. Ahí está la revelación de Dios respecto del tiempo que Dios abandonó. Dios Padre abandonó a Dios Hijo en la cruz. Ahí dice, Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, de día y de noche. Ahí está la revelación. El Padre abandonó al Hijo eternamente. Cristo ha pagado el precio íntegro que tenían que pagar nuestras almas, el abandono eterno. Cristo fue abandonado en la cruz por el Padre. De día y de noche clamó Cristo. Nosotros no lo podemos entender esto, porque somos seres finitos, no entendemos la eternidad. Cristo pagó el precio íntegro que tenían que pagar nuestras almas, y ese precio fue su vida, siendo desamparada del Padre. Entonces Cristo, cuando estaba todo consumado, en Juan 19, sabiendo Cristo que ya estaba todo consumado, que lo que el Padre le había mandado al Hijo, salvar nuestras almas, poner su vida, la de Cristo, en vez de la vida de nuestras almas, había sido consumada en la cruz, y Cristo había sido abandonado a causa de los pecados de nuestras almas, que en ese momento los tuvo Él, todos los pecados nuestros. Cristo exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que ya estaba todo consumado. ¿Qué es lo que estaba consumado? La salvación de tu alma, la de mi alma, de que nuestras almas tuviesen que ser condenadas a la muerte eterna. Dice Juan 10, versículos 17 y 18. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo estas palabras que son muy importantes de entenderlas bien. Cristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder de ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en la cruz en vez de la vida de vuestras almas, para yo, que tengo el poder de volver a vivir después de morir, las almas no lo tienen, yo ser condenado a la muerte, al abandono eterno, en vez de vuestras almas, a causa de los pecados de vuestras almas, que en ese momento yo me lo dejo imputar penalmente, para salvar vuestras almas. Y en justicia, querido amigo, ninguna persona tiene que pagar 2 veces por los mismos delitos. Un pecado, cualquiera sea, es un delito de pena de muerte para el alma. Y todos los pecados de las almas del mundo, Cristo se los dejó imputar a Él. En justicia, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. El que en vez de tu alma y de mi alma fue condenado a la muerte, al abandono en la cruz del Calvario, a causa de los pecados de nuestras almas, que en ese momento los tenía Él, fue Cristo. Entonces tu alma ha quedado exenta de toda condena, no los tienes que volver a pagar tú los pecados que cometas en esta vida. Ya los pagó Cristo penalmente. Ahora, los pecados son delitos de pena de muerte para el alma, pero ante la ley de Dios, el pecado tiene 2 formas de ser castigado o condenado. La manera penal, que tiene que ver con la muerte del alma, y cuando pecamos, también hay otra forma de ser condenado al pecado, de una manera no penal. Por eso que en Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo exhorta, anima a no pecar a los hermanos que estaban reunidos en la iglesia de Galacia, los que habían vencido la muerte, a los vencedores. Y les dice, ustedes ya han vencido la muerte, tienen vida eterna, porque Cristo antes de ir a la cruz prometió, Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna a vuestras almas condenadas a la muerte eterna, a vuestras almas pecadoras. Cristo en Mateo 15, versículo 19, dijo de nuestras almas, porque del alma de nosotros salen los malos pensamientos.
Nuevamente, el Señor a nuestras almas le llama corazón. Por eso que en Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen, emanan, brotan, proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, las maledicencias, las blasfemias de nuestras almas. Para Dios, mi querido amigo, y esto es muy importante, un pecado para Dios no se concibe cuando yo lo cometo, sino cuando nace de mi alma. Nosotros los varones, por ejemplo, somos estimulados, nuestras almas, con la belleza física de las mujeres. Somos estimulados a pecar contra Dios, sin llevarlo al hecho, a cabo. Cuando una mujer muy hermosa se nos cruza por nuestra vista, nuestra alma, provocada por esa belleza, porque nuestra alma es la mala, no la mujer en este caso, le nace al alma el deseo de estar con esa chica, con esa mujer, le brota el deseo sin llevarlo a cabo, sin fornicar, sin adulterar, sin tener ningún sexo con la mujer, pero le nace la intención. En Mateo 5 el Señor ha dicho, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella con su alma, en su corazón. También en Mateo 5 el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Nuestras almas pecadoras son provocadas por una cantidad enorme de estímulos a pecar. Cuando hay personas malvadas que nos dicen cosas injuriosas, nos dicen cosas malas, nos dicen tonto, estúpido, y nosotros nace el enojo contra el prójimo, para Dios ya pecamos ya. Para Dios ya es lo mismo que cometer un asesinato. Mateo 5, oíste que fue dicho en la ley, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Nuestras almas son provocadas a codiciar, a fornicar, a adulterar, a matar, a robar, a mentir, sin llevarlo a cabo. Por eso que nuestras almas, nosotros pecamos de pensamiento o de hecho. No solamente para Dios el pecado se comete cuando yo lo ejecuto, sino cuando se concibe en mi alma, sin llevarlo a cabo. Nosotros pecamos por omisión. Por eso que Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, ahí peca. Pecamos por incredulidad. Romanos 14 dice y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, pecamos por incredulidad, también es pecar, cometer incredulidad contra Dios, ser incrédulo. Pecamos por omisión, pecamos por incredulidad, pecamos por codiciar sin llevarlo a cabo, codiciar la belleza de una mujer que no es nuestra esposa. Ahora, un solo pecado enfrentado a Dios en la eternidad, en el juicio, uno solo, indistintamente a los demás pecados que pudiéramos cometer, igualmente le impiden la vida eterna al alma, porque en ese momento ese pecado la condena a la muerte eterna. Ahora, ¿cómo el ser humano es un vencedor de la muerte contra el alma? ¿Cómo se convierte en un vencedor? Arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Cuando el Señor termina de hablar su primer mensaje a la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia en el tiempo, entre paréntesis, también el mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 iglesias, también nosotros los salvados tenemos que entenderlo como el mensaje del Señor a nuestras vidas. Desde el momento que el ser humano ha sido salvo, todo su peregrinaje, Dios le está hablando. Todo el tiempo que nosotros vamos andando en este mundo, el mensaje de las 7 iglesias también es para nosotros en forma personal. Ahora, cada uno de los 7 aspectos de estos 7 mensajes también tiene que ser entendido como para mí, que yo soy salvo, para el salvado, en forma personal. Bueno, habiéndole hablado el Señor su mensaje a la iglesia primitiva, a la iglesia de Éfeso, se reserva unas palabras a los que aún no son su iglesia, a los que aún no han vencido la muerte. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 6, tenemos el mensaje del Señor a la iglesia primera, a la iglesia de Éfeso. Ahora, terminando el Señor de hablarle a su iglesia, a los vencedores, porque nosotros somos más que vencedores, los salvados, en aquel que nos amó, ahora el Señor se reserva unas palabras para dárselas a los que no han vencido,
acá está la iglesia, el Señor está hablando a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 6. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano de él, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé las obras de ti. Y empieza el Señor a hablarle a los vencedores, a los que tenemos vida eterna, a los que hemos hecho efectiva la vida eterna por haber creído en el Evangelio. Haber creído que Cristo nos salvó en la cruz por sustitución de nuestras almas, dejándose en la cruz imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que estén incorporadas en el cuerpo. Porque todo el tiempo que estén nuestras almas incorporadas en el cuerpo, nos será imposible evitar pecar. Y un pecado que le sea leído al alma en el juicio, igualmente le impiden la vida eterna, la condenan a la muerte. Entonces Cristo, para cumplir lo que nos prometió, en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Él tuvo que asegurarse en la cruz de dejarse imputar penalmente con los pecados que toda nuestra vida en la tierra los vamos a cometer en nuestras almas, para darle cumplimiento a la promesa que nos dio. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Querido amigo, cree en el Evangelio, cree que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cree en el anuncio de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, él dice, yo os anuncio este Evangelio, yo os anuncio lo que también asimismo recibí. ¿De quién lo recibió el anuncio el apóstol Pablo? Del Señor Jesucristo. Dice, en el cual, en este anuncio estáis firmes, en el cual sois salvos si no creísteis en vano, no creísteis con duda, con incerteza, sino con toda tu alma. Eso es creer con fe, sin ningún grado de incerteza. Ahora, diciéndole ya al Señor este mensaje a su iglesia primera, a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 6, ahora, después de ya decirle su mensaje a la primera iglesia, se reserva unas palabras para decírselas a los que no han vencido la muerte, a los que aún son personas con sus almas condenadas a la muerte, a los que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio. Y les dice, el que tenga oído, oiga, que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza de ustedes que no han vencido la muerte, que permanecen en no arrepentidos, que permanecen sin creer en el Evangelio, que permanecen sin salvación, incrédulos, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, que no se han arrepentido, que no han creído en el Evangelio, conforme a las 2 demandas del Señor, de Marcos 1:15, que todavía no han entrado por la puerta estrecha, que si mueren se van al infierno. Ustedes que no han vencido, el que tenga oído de ustedes, oiga, que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza, daréle a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. A ustedes, incrédulos, almas no arrepentidas, que no han reconocido que van a pecar hasta que se mueran, no lo han querido reconocer, tampoco han querido reconocer que sus almas están condenadas a la muerte eterna, y que necesitan creer con todo el alma que aquel que sustituyó vuestras almas condenadas a la muerte eterna, vuestras almas pecadoras, fue Cristo en la cruz del Calvario. Que no quieren creer que Cristo murió por sus pecados y así de esa manera les ha dado vida eterna a vuestras almas, no lo quieren creer. Ustedes, el que tenga oído de ustedes, oiga, que el Espíritu dice a las iglesias, a los vencedores, al que venza daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nosotros en la iglesia, yo entre ellos, ya comimos del árbol de la vida, ya tenemos esa herencia en los cielos. Pero los que no han vencido, no. Ahora tenemos el segundo mensaje a la segunda iglesia en el tiempo. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 10. Ahí está el mensaje del Señor a su segunda iglesia en el tiempo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el último, que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé de ti la tribulación y la pobreza, pero rico eres. Ellos eran pobres económicamente, pobres de familia, pobres de amigos, pero eran ricos espiritualmente porque tenían tesoros en los cielos. Ellos estaban predicando a diestra y siniestra el Evangelio y eran perseguidos, la iglesia de Esmirna. Ellos no tenían toda la Biblia, se pasaban los rollos de las Escrituras,
las cartas apostólicas de mano en mano y eran perseguidos, tenían pobreza económica, andaban errantes, pero eran ricos para con Dios. Sé de ti la tribulación y la pobreza, pero rico eres, y la maledicencia de lo que ellos mismos dicen que son judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. Nosotros tenemos que entender esa palabra judíos como salvados del pueblo celestial de Dios ahora. Mira, va a echar el diablo a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis puestos a prueba, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Ahora el Señor, habiéndole dicho el mensaje a su iglesia, a los vencedores, a los que ya tienen vida eterna, sé vencedor hasta la muerte, seréis probados por 10 días, sean vencedores hasta la muerte. Ustedes son pobres económicamente, no tienen familia, sus familiares se los dejaron porque ustedes son de Cristo, no tienen amigos, tienen pobreza económica, pero son ricos. Sé fiel hasta la muerte. Y ahora el Señor se reserva unas palabras, un colorario siempre que el Señor da el mensaje a la iglesia de Éfeso o de Esmirna, siempre reserva unas palabras para hablárselas a las personas que no han sido salvas, que no han vencido la muerte, que todavía tienen sus almas condenadas a la muerte. Y aquí lo hace el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice ahí, el que tenga oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, ustedes que no han vencido, que permanecen sin arrepentimiento y sin depositar fe en el Evangelio, ustedes que todavía siguen con sus almas condenadas a la muerte, ¿ya? El que venza la muerte contra sus almas, y ustedes vencen la muerte contra sus almas arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, creyendo que en vez de sus almas, el que fue condenado a la muerte a causa de los pecados de vuestras almas fue Cristo, creyendo esta verdad, ustedes hacen efectiva la vida eterna para vuestras almas, la inimputabilidad penal para vuestras almas pecadoras, creyendo en el Evangelio. El que venza de ningún modo sufrirá daño de la muerte segunda, de la muerte del alma. Ustedes si vencen, si se arrepienten y creen en el Evangelio, tendrán vida eterna y de ningún modo sufrirán daño de la muerte segunda, de la muerte del alma. Ahora el Señor da el tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 16. Ustedes que ya son mis salvados, que tienen vida eterna, oigan. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada de 2 filos aguda, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, y retienes el nombre de mí, y no has renegado de la fe de mí. Y en los días de Antipas, el testigo de mí, fiel de mí, el que fue matado, Antipas. Entre vosotros fue matado Antipas, donde habita Satanás. Pero tengo contra ti, iglesia mía vencedora, todos los que ya tenéis vida eterna, unas pocas cosas tengo contra ti. Que tienes ahí a quienes sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Así tienes también tú igualmente a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues, y si no, vengo a ti enseguida y pelearé con ellos con la espada de la boca de mí. Entonces el Señor le da el mensaje a sus salvados, a los que ya tienen vida eterna, a los que ya entraron por la puerta estrecha y están caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida. Ya tienen sus almas pecadoras inimputables, ya tienen vida eterna, no hay pecado que ellos cometan que condenen sus almas penalmente, que las condenen a la muerte, han vencido la muerte. Pero el Señor los está reprendiendo. Ya tienen vida eterna, son suyos, son su iglesia. Y ahora nuevamente el Señor, siempre, como de costumbre, se reserva unas palabras para hablárselas a aquellos que son incrédulos, que no quieren creer en el Evangelio y que no se han arrepentido respecto de su condición moral, judicial y espiritual. No han reconocido que moralmente van a pecar hasta que se mueran.
no han reconocido que judicialmente tienen sus almas condenadas a la muerte y que necesitan de la salvación de Cristo. No han reconocido de que están muertos espiritualmente y necesitan nacer de nuevo. No lo han reconocido, no se han arrepentido respecto de su condición espiritual, moral y judicial. Y a ellos, que todavía siguen con sus almas condenadas a la muerte, el Señor se reserva unas palabras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tenga oído de ustedes que no han vencido la muerte, ustedes que si se mueren se van al infierno, porque no se han arrepentido, no son míos, no han creído en el Evangelio. El que tenga oído de ustedes, oiga, ¿qué? El Espíritu dice a los míos, a la iglesia. Al que venza le daré del maná que ha sido escondido, y le daré una piedrecita, inscrito, el cual nadie sabe. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo inscrito, el cual nadie sabe sino el que lo recibe. Nosotros tenemos que entender, querido amigo, que el último enemigo que ha de vencerse es la muerte. En 1 Corintios 15, 26 leemos, el último enemigo, el postrer enemigo, que es vencido, suprimido, eliminado, es la muerte. La muerte contra nuestra alma, que tiene existencia eterna. Entonces ese es el enemigo a vencer, la muerte del alma. En Romanos 8:37 leemos, pero en todas estas cosas, versículo 36 anterior dice, muerte física por espada, hambre, peligro, tribulación, angustia, persecución. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, matados todo el día, muerte física. Pero en todas estas cosas, considerados como ovejas de matanza. En todas estas cosas, pero en todas estas cosas, somos más que vencedores mediante aquel que nos amó. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 37. Porque lo que hay que vencer es la muerte del alma, la muerte contra el alma. El alma que pecare, esa morirá. En Romanos 6, 23 leemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, regalo inmerecido, sin obra, sin mérito, sin merecerlo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora viene el cuarto mensaje a la cuarta iglesia en el tiempo, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 25. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, esto dice el Hijo de Dios. Ahora, nuevamente el Señor le está escribiéndole a su iglesia, a los vencedores, todos los que ya tenemos vida eterna. Acuérdate de 1 Juan 5:13. Estas cosas, escribe Juan, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, ya vencieron. Mauricio, tú que me estás filmando, en Efesios capítulo 2, tú mismo me lo dijiste el pasaje, capítulo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9, dice, y Él, nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y asimismo también nos hizo resucitar, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya estamos sentados en los lugares celestiales para nuestro Dios. Somos vencedores de la muerte. Hemos resucitado con Cristo. Por eso que en Colosenses 3, cuando el apóstol Pablo describe a los vencedores, a la iglesia que estaba en Colosas, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en los cielos. Ya hemos vencido la muerte, la iglesia, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. No sale más el Espíritu Santo de nosotros por haber oído y haber creído en el Evangelio. Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo también vosotros, oh Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención, cuando Cristo venga a redimir nuestros cuerpos y llevarnos a la gloria, para que esto terrenal sea vestido de esto corruptible, sea vestido de incorrupción, como dice 1 Corintios 15. Somos vencedores hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento que está muy pronto a ocurrir. ¿Has vencido la muerte, querido amigo? ¿Sabes cómo te conviertes en un vencedor? Cuando te arrepientes, cuando reconoces que serás un pecador hasta que te mueras, que te será imposible evitar pecar, y el pecado lo que hace es condenar el alma más y más y más a la muerte eterna. Cuando reconoces que tu alma, por haber pecado, está condenada a la muerte. Cuando reconoces que estás espiritualmente muerto por haber pecado y que necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Y cuando crees la verdad, cuando recibes la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, cuando crees que aquel que te salvó en la cruz y te dio vida eterna, te dio inmortalidad a tu alma pecadora, fue Cristo, cuando murió por tus pecados en la cruz. Cuando crees en el evangelio, ahí eres un vencedor. Ahí te conviertes en un integrante del cuerpo espiritual de Cristo. Ahora tenemos el cuarto mensaje a la cuarta iglesia de parte del Señor. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 25. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora el Señor le vuelve a escribir a su cuarta iglesia en el tiempo. Pero también eso puede ser a mí, en mi madurez cristiana, en mi proceso de avance en esta tierra, ya siendo salvo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos de él como llama de fuego, y los pies de él son semejantes al bronce bruñido. Yo sé de ti las obras, y el amor, y la fe, y el servicio, y la paciencia de ti, y las obras de ti. Le está escribiendo, Le está escribiendo, Mauricio, no hay problema. Y le está escribiendo el Señor nuevamente a su iglesia. Pero es la cuarta iglesia en el tiempo. Y le está reconociendo al Señor todo lo que hace esta iglesia. Le está reconociendo el Señor. Le dice, yo sé de ti las obras y el amor y la fe y el servicio y la paciencia de ti. Y las obras de ti, las últimas más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, la que se dice a sí misma profetiza y enseña y extravía a mis siervos a fornicar y a comer a los sacrificados a los ídolos. Y le di tiempo para que se arrepintiese y no quiere arrepentirse de la fornicación de ella. Mira que a ella arrojo en cama y a los que adulteran con ella en tribulación grande, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a los hijos de ella mataré con muerte pésima, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriña riñones y corazones, mente y alma, y os daré a cada uno conforme a las obras de vosotros. Mas a vosotros digo, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como dicen, no he hecho sobre vosotros otra carga. No obstante, lo que tenéis, retened hasta que yo venga. No obstante, vencedores míos, vosotros que ya tenéis vida eterna, iglesia mía de Tiatira, lo que tenéis, retenedlo. Ustedes ya han vencido. Y ahora nuevamente el Señor se reserva unas palabras para hablarle a los que no han vencido, a los que todavía no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, a los que aún todavía no han sido salvos de la condena penal contra sus almas por pecar. No han querido creer que ya Cristo les salvó en la cruz, que ya tienen vida eterna. Y el que venza, Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 29, y el que venza y el que guarde hasta el fin las obras de mí, le daré autoridad sobre las naciones. Ustedes que no han vencido, cuando ustedes se arrepientan y crean en el Evangelio y venzan de esa manera, venzan a la muerte que está contra sus almas, ¿ya? Y el que guarde hasta el fin las obras de mí, le daré autoridad sobre las naciones, y los pastoreará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos de alfarería, así como también yo he recibido autoridad del Padre de mí, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga, ¿qué el Espíritu dice a las iglesias? Los que de ustedes que no han vencido, que están en el camino ancho, que están sin Cristo, sin salvación, porque no han vencido, a ustedes, el que tiene oído de entre ustedes, oiga
lo que el Espíritu dice a mis vencedores, a mi iglesia. Entonces ahora vemos que el Señor empieza a hablarle el mensaje a la quinta iglesia en el tiempo, a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 4. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: a mi iglesia, a mis salvados, a mis vencedores, que ya tienen vida eterna, a ustedes les voy a escribir este mensaje. En la quinta iglesia en el tiempo, la iglesia de Sardis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé de ti las obras. Siempre el Señor conoce a los que son suyos. Siempre el Señor tiene diálogo para los nacidos de nuevo. Dios no le habla a los no nacidos de nuevo, a los que no tienen vida eterna, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. A las 7 iglesias el Señor les habla y las conoce a las 7 iglesias, porque son sus 7 iglesias de Él. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé de ti las obras. ¿Qué nombre tienes de que vives y estás muerto? Este es un simbolismo espiritual. No tienes actividad evangelística. Estás como muerto. En actividad. Estás inactivo. Hazte vigilante y consolida lo restante que estaba a punto de morir, porque no he hallado de ti obras bien cumplidas delante del Dios de mí. Recuerda pues cómo has recibido y oíste, y obsérvalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Si no velas, vendré como ladrón, y de ningún modo conoces a qué hora vendré sobre ti, iglesia mía, vencedora. Te estoy reprendiendo. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no ensuciaron las ropas de ellos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, pues son dignos. Entonces, terminando el Señor de hablarle a los suyos, a los que ya son moradores del cielo, los que ya tienen vida eterna, vencedores de la muerte, de la condena a la muerte eterna del alma, vencedores con vida eterna, nuevamente el Señor, como es de costumbre en cada mensaje a sus 7 iglesias, se reserva unas palabras para hablárselas a los que no han entrado a la vida eterna, a los que todavía están en el mundo, sin Cristo, sin salvación, que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, que no son vencedores de la muerte contra sus almas. Entonces les dice a ellos palabras a los que aún no son su iglesia, a los que aún no han vencido la muerte. Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 al 6. El que venza de ustedes que no han vencido, que todavía permanecen sin arrepentimiento, no reconocen que son pecadores y van a pecar hasta que se mueran, no reconocen que por haber pecado sus almas están condenadas a la muerte y necesitan creer de todo corazón que Cristo mi Hijo los salvó. Necesitan creer en el Evangelio y no han creído. No han reconocido que están espiritualmente muertos y necesitan nacer de nuevo. No se quieren reconocer así. No se quieren arrepentir respecto de su condición moral, espiritual y judicial. Y no han querido creer en el Evangelio. Palabras a los que aún no son su iglesia, a los que aún no han vencido la muerte. Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 al 6. El que venza de ustedes que no han vencido, que no son mi iglesia. El que venza, así será cubierto con vestiduras blancas, y de ningún modo borraré el nombre de él del libro de la vida, y confesaré el nombre de él delante del Padre de mí, y confesaré el nombre de él delante del Padre de mí, y delante de los ángeles de él. El que tenga oído de ustedes que no han vencido la muerte, que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a los vencedores, a la iglesia. Nosotros ya tenemos vida eterna. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y tenemos vida eterna. El Señor no los borrará. Pero ellos no han vencido la muerte. Están en riesgo de que sus nombres sean borrados del libro de la vida. Ahora el Señor le habla a la sexta iglesia. Su mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 11. Antes de proseguir con la iglesia de Filadelfia, quiero decir lo siguiente, querido amigo. Todo ser humano que nace en este mundo nace trino. Nace espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es lo que nos permite a nosotros percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. El alma es nuestro yo. El alma es la que mira, la que habla, la que oye. Es el alma la que está demandada al arrepentimiento, a cambiar sus creencias que tiene respecto de ella misma en relación a Dios. Está condenada. Y Dios manda que el alma se reconozca condenada a la muerte. Es el alma la que está moralmente corrompida. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 15, versículo 19. Porque del alma salen los pecados, los malos pensamientos, 2 puntos. Los asesinatos, los homicidios,
las fornicaciones, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, la blasfemia, las difamaciones de la blasfemia salen del alma. Es el alma la que está demandada a reconocerse así. Arrepentimiento, reconocimiento de que yo soy así, de que mi alma es pecadora. También es el alma la demandada a reconocerse que está condenada a la muerte. Que si no cree de todo corazón que Cristo lo salvó en la cruz al alma, la salvó, cuando Cristo la sustituyó al alma mía y al alma tuya, dejándose Cristo por amor a nuestras almas imputar, se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que estén viviendo en este cuerpo, para Cristo dar seguridad al alma de que ha sido salvada, muriendo Él en vez de nosotros, de nuestras almas. A menos que no crea eso el alma, no se ha arrepentido respecto de su condición judicial. Y es el alma la que está demandada a creer en el Evangelio, a creer que Cristo murió por sus pecados en la cruz y de esa manera lo salvó. Salvó el alma de toda condena. El alma ya no será condenada a morir, a la muerte, por sus pecados. Porque hay alguien que ve de nuestras almas, por amor a nuestras almas, dejándose imputar con los pecados que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que estén viviendo en este cuerpo. Cristo, Él fue condenado a causa de esos pecados nuestros que en ese momento en la cruz los tenía Cristo. Por eso el Evangelio es el anuncio de que Cristo murió en vez de nuestras almas, a causa de los pecados de nuestras almas, que Cristo los tenía en la cruz del Calvario. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, Cristo murió. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Cuando el ser humano nace en este mundo, nace trino. Nace un bebito del vientre de su mamá. Nace espíritu, cuerpo y alma. El pecado es concebido cuando nace del alma. Pero cuando se sabe el que se está desobedeciendo uno de los mandamientos de Dios. En 1 Juan 3:4, hablando de lo que es el pecado, 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cualquiera desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios, de sus mandamientos, es pecar. Pero un pequeñito, en su estado de bebé o ser muy pequeñito, no sabe todavía. Y como Dios es juez justo, cuando el bebito comete actos pecaminosos, Dios no se lo toma en cuenta como pecado. Por decirlo así, los niñitos están en un estado de excepción condenatoria. Por lo demás, el Señor ha dicho: de los tales es el reino de Dios, de los cielos, de los niñitos, de los pequeñitos. Pero cuando el ser humano abandona este estado de excepción condenatoria, porque dice el Salmo 51:5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, tú puedes ver a los pequeñitos cometiendo acciones pecaminosas. Esos berrinches que hacen los niñitos, los pequeñitos, para doblegar la voluntad de los padres en los supermercados, en los centros comerciales, cuando los pequeñitos dicen: no quiero, no, te portaste mal, no te mereces que te compre el chocolate, no quiero, y manipulan los niños, los chiquititos, la voluntad de los padres para lograr el cometido. Y a pesar de que se portaron mal, lograr que los padres les den el chocolate que ellos quieren. Eso viene con el ser humano, nadie se lo enseña a los pequeñitos. Nadie le enseña a un pequeñito a desobedecer a la mamá o a desobedecer al papá. Eso viene con el ser humano. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Bien que el ser humano ya viene con la naturaleza pecaminosa, el alma es pecadora, Dios no se lo toma en cuenta como pecado porque todavía el niñito no ha desarrollado la plenitud del conocimiento de lo que es bueno y malo. Recuerda que en Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el niñito no sabe todavía. Más adelante va a lograr saber, cuando desarrolle a plenitud el conocimiento de lo que es bueno y malo. Por eso que un pequeñito tiene que ser cuidado, porque él puede meter sus dedos en un enchufe eléctrico y electrocutarse, porque es niñito, no sabe, puede morirse de una descarga eléctrica. Un pequeñito puede romper una bolsa de veneno para ratones, meter su mano, tomar el veneno, echárselo a la boca y morirse, porque es niño, no sabe todavía. Por eso es que el Señor es juez justo. No va a condenar a un pequeñito que no sabe todavía lo que es bueno y malo a plenitud. Bien que ya viene con el pecado el ser humano. Más cuando el ser humano abandona este umbral de la niñez, este pequeño lapso de niñez, y traspasa el umbral de la adultez, ese traspaso solamente Dios lo sabe. Hoy en día cada vez más los pequeñitos están más precoces, están más inmorales, despiertan al pecado mucho más temprano, lamentablemente. Más cuando el ser humano comete su primer pecado, entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte de su espíritu. El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. Y la sentencia contra el pecado se ejerce sobre el espíritu. Entonces el ser humano queda muerto espiritualmente,
Como dice 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, un hombre natural o animal. El apóstol Pablo dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede percibir, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con el Espíritu. Pero como el Espíritu ya murió, todas las palabras de la Biblia son locura para él. Porque se han de discernir las palabras de la Biblia, que son las palabras del Espíritu de Dios, espiritualmente, con el Espíritu. Ahora el ser humano entró en un proceso de muerte. Todos nosotros entramos en un proceso de muerte que para nosotros inició con la muerte de nuestro espíritu. El espíritu muere. Ahora el cuerpo acusa, recibo, de que el espíritu murió. Y el cuerpo empieza su propio proceso de muerte. Y el cuerpo empieza cada vez más a perder la juventud, a enfermar más, pasando el tiempo, a envejecer más, salir las canas, se le arruga la piel, el proceso de regeneración celular empieza a ser más débil, con menos fuerza, el sistema inmunológico cada vez es más deprimido, ya no tiene tanto éxito contra las enfermedades, contra los virus como lo tenía en la juventud, hasta que un día el cuerpo enfermando más, envejeciendo más, muere. Entonces el ser humano entró en un proceso de muerte que inició con la muerte del espíritu. Antes de que muera el cuerpo, porque el ser humano es alma, cuerpo y espíritu, el espíritu muere primero. Antes de que muera el cuerpo, el espíritu tiene que nacer de nuevo. Porque si el espíritu no nace de nuevo, cuando muera muerto el espíritu, muere el cuerpo, el alma va al infierno. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El alma seguirá perdedora, no vencedora de la muerte. Entonces el ser humano al pecar entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Continúa el proceso de muerte con la muerte del cuerpo. Y el proceso de muerte va por el alma. Y es el alma la que no tiene que morir. Tiene que ser vencedora el alma. ¿Y cómo el alma vence la muerte? Arrepintiéndose, reconociéndose que ha entrado en un proceso de muerte producto del pecado. Y que del alma es la pecadora. Y el alma es la condenada a la muerte. Y que necesita que el espíritu nazca de nuevo. Antes de morir. Por eso una vez más, 2 Corintios 6:2, la voz de Dios a través del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No en los próximos segundos. Porque tú no sabes si en los próximos segundos tu corazón va a seguir latiendo. Tú no sabes si va a entrar un delincuente y te va a disparar y te va a quitar la vida. Y tu alma se va a ver forzada a abandonar el cuerpo. Y si tú no has nacido de nuevo espiritualmente, tu alma va al infierno. No es vencedora. No ha vencido la muerte. Tienes que ahora, antes de morir, arrepentirte y creer en el Evangelio. Ahora, el ser humano, cuando peca su primera vez, entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Pero aún su nombre está inscrito en el libro de la vida, y esto es muy importante, querido amigo. Esto es de la mayor relevancia. Conforme a la misericordia y la gracia de Dios, todavía tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Todavía no es borrado. Dios está esperándote, te está llamando. Por eso, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor ni siquiera dice que son pocos los que están entrando por ella. El Señor dice son pocos los que la hallan. Oh, querido amigo, los salvados, los que son vencedores de la muerte contra el alma, son pocos. Respecto del camino angosto, en el original, en el griego dice, son pocos los que lo están encontrando al camino angosto. Ni siquiera el Señor dice son pocos los que están caminando por el camino angosto. Son pocos los salvados, querido amigo. Sé tú uno de los que han vencido la muerte. Todavía el nombre tuyo no está borrado del libro de la vida. Mas cuando tú, querido amigo, te mantienes totalmente indiferente a las dos demandas del Señor, de Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, te mantienes totalmente indiferente, no haces caso a eso, y te sorprende la muerte, habiendo muerto espiritualmente, nunca has nacido de nuevo, no te has arrepentido, no has reconocido que estás muerto espiritualmente y tu alma condenada a la muerte, y que tu alma es la pecadora que jamás podrás evitar pecar, y que la salvación de Cristo ha consistido en un completo reemplazo de tu alma. Todo el tiempo que vive en esta vida, incorporada en el cuerpo, así fue la salvación, en un reemplazo de tu alma. No lo has querido creer. Cuando muera tu cuerpo, en ese momento tu nombre será borrado del libro de la vida. Y en el juicio ante el gran trono blanco, querido amigo, ese libro de la vida va a ser abierto como testimonio de que tu nombre estuvo inscrito ahí. Y todo el tiempo que tú viviste en esta tierra, tu nombre estaba inscrito en el libro de los vivientes, en el libro de la vida.
Pero tú nunca quisiste atender a las dos demandas del Señor. No te arrepentiste, no creíste en el Evangelio y moriste en tus pecados. Mira lo que el Señor Jesucristo advierte en Juan 8:24. Advierte a las almas que no se arrepienten y son incrédulas a la salvación de Cristo, son incrédulas al Evangelio. Cristo advierte: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y morir en los pecados significa que tú vas a tener que ir a pagarlos tú judicialmente y penalmente. ¿Y cómo se pagan los pecados? Penalmente, con la muerte del alma. No serás un vencedor. Vamos al mensaje de la iglesia secta, la iglesia de Filadelfia. El Señor da su sexto mensaje. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Yo sé de ti las obras. Siempre el Señor conoce a su iglesia, a los salvados de Él, a los que son vencedores de la muerte, a los que tenemos vida eterna. Yo sé de ti las obras. Mira que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrarla, pues tienes pequeño poder y guardaste de mí la palabra y no renegaste del nombre de mí. Mira que entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen que ellos mismos judíos son y no lo son, sino que mienten. Mira que les haré que vengan y se postren delante de los pies de ti y conozcan que yo te amé. Puesto que guardaste la palabra de la paciencia de mí, también yo te guardaré de la hora de la prueba, que está para venir sobre la entera tierra, el mundo entero, la entera tierra habitada, para poner a prueba a los que moran sobre la tierra. Vengo enseguida, retén lo que tienes para que ninguno tome la corona de ti. Oh iglesia vencedora, toda la iglesia es vencedora, las 7 iglesias somos vencedoras de la muerte. Las 7 cuerpos espirituales de Cristo unidos, las 7 iglesias que forman un solo cuerpo, Cristo en la cabeza, somos todos vencedores, tenemos todos vida eterna. Que ninguno tome la corona de ti, iglesia vencedora. Haz mérito, porque hay un tribunal de Cristo. Allí se obtienen las coronas, aquí, predicando el Evangelio, leyendo las Escrituras para adquirir fe, el oro. Querido amigo, el oro en la Biblia simboliza la fe. En 1 de Pedro 1:7 leemos: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra, cuando Cristo se manifieste a ustedes. Para Dios la fe nuestra es más preciosa que el oro. Eso es lo que Dios pide, que adquiramos fe, compremos fe, compremos oro, leyendo las Escrituras, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, dicho todo esto a la iglesia secta, nuevamente, como de costumbre, el Señor se reserva unas palabras para hablárselas a los que no han vencido la muerte, a los que no son la iglesia, a los que no son la iglesia de Cristo. Acá está la iglesia, los que están fuera, los que no son de Cristo, los que no se han arrepentido, los que no han creído en el Evangelio, se mantienen caminando en el camino ancho, a la perdición. Cuando mueran se van al infierno. Y les dice a ellos: al que venza de ustedes que no han vencido, mi iglesia, todos ellos son vencedores. Ya tienen la vida eterna. Al que venza, haréle columna en el santuario del Dios de mí, y ya de ningún modo saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre del Dios de mí, y el nombre de la ciudad del Dios de mí, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, del Dios de mí, y el nuevo nombre de mí. El que tenga oído de entre ustedes, que están en el camino ancho, que no son mi iglesia, que todavía no son mi iglesia, yo quiero que ustedes entren por la puerta estrecha, ustedes que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, que son indiferentes a mis 2 demandas, arrepentidos, creed en el Evangelio, no lo han hecho. El que tenga oído de ustedes, oiga que el Espíritu dice a las iglesias, a los vencedores. Ahora el Señor le habla a su 7ª iglesia, de la cual yo soy parte. Los tibios, yo soy un tibio, mi nombre es Ulises Astudillo. Soy un tibio comparado con los fervientes hermanos en la fe de la iglesia primitiva. Vamos al mensaje a la iglesia de la Odisea, de parte del Señor.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé de ti las obras, iglesia de la Odisea, tú eres mía, estás dentro de mí. Me da náusea, me dan ganas de vomitarte de mi boca, pero estás dentro de mi cuerpo, eres parte de mi cuerpo, eres mía. Tienes vida eterna, eres vencedora. Yo te conozco. El Señor no conoce a los muertos. A los que están caminando en el camino ancho, a los que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, no los conoce el Señor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Acá la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, son todos nacidos de nuevo. Son todas personas vencedoras con vida eterna. Yo soy parte de ella. Y dice: yo sé de ti las obras, que ni frío eres ni caliente. Ojalá frío fueses o caliente. Así, porque tibio eres, y ni caliente ni frío, te voy a vomitar de la boca de mí. Todo esto es una reprensión manifiesta, querido amigo. Es cuando una madre le dice a su hijo que lo ama: te voy a castigar, te voy a vender todos los juguetes, te voy a desheredar de todos tus premios, te voy a reprender cuando lleguemos a casa. Pero nunca lo hace. Es una reprensión manifiesta. Me da asco tu tibieza, tu mundanalidad, tu amor a las cosas materiales. Tú eres mío y mira cómo estás viviendo en este mundo. Eres un tibio. Te la voy a dar, te voy a castigar, te vomitaré de mi boca. Pero no lo hace el Señor. Es una reprensión manifiesta, solamente una reprensión. Te vomitaré de mi boca. Porque ni frío ni tibio eres, te voy a vomitar de la boca de mí. Pues dices: rico soy y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres el desventurado y miserable, y menesteroso y ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado al fuego, para que seas rico. Primera de Pedro 1:7. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, hablando del oro, dice claramente ahí la Escritura, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice para. El original dice para. En las traducciones la preposición es en, pero el original dice para alabanza, gloria y honra, en el día que el Señor se nos revela a nosotros, en el reino de los cielos, en el tribunal de Cristo. ¿Cómo se adquiere la fe, que para Dios es mucho más preciosa que el oro? Poniendo oídos a la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y me parece que la iglesia vencedora, la iglesia de la Odisea, la séptima, no leen la Biblia, son negligentes en la lectura de la palabra de Dios, son flojos para leer, no adquieren fe, porque la fe se adquiere oyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Son negligentes, somos negligentes. Teniéndolo todo, nosotros, teniéndolo todo para tener la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de los celulares, a través de los pendrive, tenemos todos los medios digitales para poder adquirir el conocimiento bíblico, no lo adquirimos. Hay desconocimiento e ignorancia de las Escrituras. Comparándonos con la iglesia primitiva, que no tenían toda la Biblia, ellos corrían pasándose los rollos de los escritos doctrinales de la carta de Santiago, de Pablo, se los pasaban, iban corriendo, se devoraban la palabra, eran fervorosos, como la iglesia de Esmirna. Era rica espiritualmente, pero pobre económicamente. Nosotros, la iglesia de la Odisea, somos ricos materialmente, ricos familiarmente, con amigos, pero pobres espiritualmente. Por eso el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego para que seas rico. Porque tú, cuando mueras, eres vencedor, vas al cielo, tienes vida eterna, pero te vas a encontrar con el tribunal de Cristo. ¿Y qué obra le vas a presentar a tu Salvador? ¿Cuántas personas tú les predicaste el Evangelio? ¿Cuánto conocimiento de la Biblia adquiriste para podérselos explicar a los demás? ¿Cuántos momentos pasaste orando con fe para ganar almas a través de la oración de fe, de la oración de intercesión por las almas perdidas? ¿Cuánto tiempo hiciste esa actividad? Todo eso va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Y si es digno de mérito, de recompensa, Mauricio el dedo. Y si es digno de recompensa, será premiado con coronas, galardones. Pero somos pobres. Somos tibios, la iglesia séptima. El paso del tiempo ha hecho daño a la iglesia séptima. Le ha hecho perder el fervor. Te aconsejo, dice el Señor,
que compres de mí oro que ha sido refinado al fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no se manifieste la vergüenza de la desnudez de ti, y colirio para ungir los ojos de ti, para que veas. Yo a cuantos amo, reprendo y disciplino, castigo. Yo a cuantos amo, reprendo y disciplino. Yo a cuantos amo, reprendo y disciplino. Nos acordamos de Hebreos 12, versículos 5 al 8. Yo a cuantos amo, reprendo y disciplino. Sean fervorosos, vencedores de la muerte. Ustedes ya tienen vida eterna. Han logrado la inmortalidad para sus almas. Se han arrepentido y han creído en el Evangelio. Pero son tibios. Me da asco su vida terrenal, mundana, materialista. No se identifican conmigo ante el mundo. Les da vergüenza mi persona. Son tibios. Son tibios. Mirad a vuestros hermanos de la iglesia primitiva cuando cantaban en los circos romanos devorados por los leones, fervorosos, predicando el Evangelio, y por eso eran perseguidos. Pero ustedes están en apostasía, iglesia mía, iglesia que ya son vencedores, que ya tienen la vida eterna, ya se arrepintieron, ya creyeron en el Evangelio. Entonces el Señor está reprendiendo a la iglesia última en la tierra, la iglesia séptima. En Hebreos 12, versículos 5 al 8 leemos: Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Entonces no son salvos, sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué padre deja sin disciplina a su hijo? Entonces muchas veces el Señor tiene que disciplinar, sacar el azote, porque es muy pecadora la iglesia séptima, de la cual yo soy parte. Muy tibio, muy mundanos, muy materialistas. Nos avergonzamos del nombre de Cristo entre los incrédulos. Y estamos metidos en el mundo. No somos capaces de orar por las almas perdidas. No somos capaces de tener lectura diaria de la palabra del Señor para adquirir el oro, la fe que agrada a Dios. En Hebreos 11.1 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11.6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que le está oyendo, y que es galardonador de los que le buscan. En oración buscamos al Señor. La iglesia séptima no ora, no pasa tiempo en la oración, pasa tiempo en la televisión, en el mundo. Por eso el Señor le da asco la tibieza de la iglesia séptima. Ahora, ten fervor, pues, y arrepiéntete. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. A la única de las 7 iglesias a la cual el Señor ha dicho esto: he aquí estoy a la puerta y llamo, es a la iglesia séptima. Enoc fue séptimo desde Adán. Él fue traspuesto para no ver muerte, fue arrebatado. Génesis capítulo 5. Y nosotros somos la iglesia séptima, la que va a ser arrebatada. La iglesia está a punto de experimentar el arpazo, el arrebatamiento. ¿Has vencido la muerte? Todavía tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si viene Cristo a arrebatar la iglesia, todos los nombres serán borrados del libro de la vida. Si tú, querido amigo, mueres sin Cristo, al momento de tu muerte física, tu nombre será borrado del libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, leemos la revelación del juicio. De este juicio espantoso que el Señor se lo revela a Juan. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma, los que no vencieron. El Señor siempre le está diciendo: al que venza le daré de comer conmigo en el árbol, del árbol de la vida. Al que venza no le borraré su nombre del libro de la vida. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venza le daré vestiduras blancas. Mis 7 iglesias ya vencieron.
mis 7 iglesias. Ahora, conforme siempre a lo que hace el Señor, de reservar algunas palabras, un colorario, reservarse unas palabras para los que no han vencido, acá está la iglesia, pero acá están los que no han entrado por el camino, por la puerta estrecha, los que todavía están caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, que siguen sin arrepentimiento, siguen sin creer en el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. En Juan 3:18 el Señor advierte, el que en Él cree, en Cristo, Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28, el que en Él cree, o sea, el que cree que tiene vida eterna porque Cristo lo salvó en la cruz, el que en Él cree no es condenado, es vencedor de la muerte contra su alma. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 6, versículo 28 al 29, le preguntaron los israelitas al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente religiosa dice que poner en práctica las obras de Dios es obedecer los mandamientos para ser salvo, dejar el pecado para ser salvo. No, hacer la voluntad de Dios es creer en el Hijo. Cristo dice en Juan 6:29, esta es la voluntad de Dios, que creáis en el nombre de aquel a quien el Padre, Él ha enviado. Creer con toda el alma, creer que Cristo te dio vida eterna cuando murió por tus pecados en la cruz, creer en el Evangelio. En Juan 6:40, el mismo Señor está diciendo, y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero hay que creer con el 100% del corazón, querido amigo. Con el 100% de tu corazón tú tienes que creer que Cristo te dio vida eterna cuando murió por tus pecados en la cruz. Con el 100% de tu corazón tienes que creer que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para darte vida eterna, para justificarte ante el Padre. En Romanos 4:25 leemos que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El que venza, ahora le está hablando a todos los que no han vencido, terminando el Señor de dar su mensaje a la iglesia séptima, a los que han vencido, la iglesia séptima y la iglesia de la Odisea, somos todos vencedores, tenemos todos vida eterna, a pesar de que somos tibios, y al Señor le da asco nuestra conducta en la tierra, ¿verdad? A el que venza, daréle que se siente conmigo en el trono de mí, como también yo vencí y me senté con el Padre de mí en el trono de Él. El que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído de ustedes que no han vencido, que todavía siguen sin Cristo, todavía están sus almas condenadas a la muerte, que no son la iglesia. El que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias, a las 7 iglesias. Querido amigo, ¿tú has sido salvo de la condena a la muerte eterna de tu alma? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo creíste que Cristo murió por tus pecados en la cruz? ¿Lo creíste con el alma? Querido amigo, creer con el 90% de tu corazón, dejando un grado de incerteza, no te salva. Eso no es fe. Dios exige creer con el 100% de tu corazón, con toda tu alma, que fue Cristo el que te salvó en la cruz del Calvario y te dio vida eterna, cuando Él, en vez de tu alma, se dejó imputar penalmente en la cruz con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Para cumplir Cristo de esa manera, asegurarse de darle cumplimiento a lo que Cristo te prometió, a ti y a mí, a nosotros. Juan 10:28, ahí está lo que Cristo nos prometió. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no morirán para siempre, porque yo los resucitaré. Cuando mueran físicamente, los resucitaré, sus cuerpos corruptibles serán vestidos de incorrupción, no morirán eternamente. Ahora, querido amigo, para vencer la muerte, para ser un vencedor, tú tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio precioso de buena noticia de salvación. Es el anuncio de que ya Cristo, Dios encarnándose, tomando forma humana, ya nos salvó a toda la humanidad. Cristo ha pagado el precio en rescate de nuestras almas, poniendo su vida en vez de la vida de todas las almas humanas. A Cristo le fueron imputados penalmente en la cruz del Calvario los pecados de todas las almas humanas, para convertirse Cristo en la propiciación por los pecados de todo el mundo.
como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando el apóstol Juan escribe a los que hemos vencido, a los que tenemos vida eterna. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación, como dicen los herejes pentecostales. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que, querido amigo, terminando esta exposición, para que tu nombre no sea borrado, ahora es el tiempo aceptable. Todo el tiempo que tú vivas en este mundo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero si tú mueres teniendo total indiferencia a las dos demandas del Señor, que están en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, cuando mueras, vas a ir al infierno, querido amigo, al Hades, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Serás sacado de ahí, comparecerás ante Dios, y te bastará un solo pecado para que tu alma sea condenada a la muerte eterna, al abandono eterno respecto del Creador, separación eterna de Dios y de todo lo que es de Dios en forma absoluta. Y ahí será buscado tu nombre, se abrirá el libro de la vida para dejar constancia de que estuvo tu nombre ahí, pero no estará. Fue borrado cuando tú moriste sin Cristo, moriste físicamente, tu cuerpo lo fueron a enterrar a un cementerio y tu alma tuvo que abandonar el cuerpo, nunca habiendo nacido tu espíritu de nuevo. Te mantuviste totalmente indiferente a las dos demandas del Señor. Oh, querido amigo, para que seas un vencedor, para que venzas y seas parte de la iglesia, arrepiéntete y cree en el Evangelio, para que seas salvo de toda condena debido a vuestros pecados. Mauricio, nos estamos despidiendo. Estamos acá en la playa de Ritoque y espero que tú seas un vencedor. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16. ¿Qué recompensa le vas a dar tú a Dios a cambio de tu alma? Había un hombre rico, su hacienda había prosperado mucho, dice el Señor. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque tengo muchos bienes y mis graneros son pequeños. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Es como que el Señor dice, no me eches la culpa a mí. Tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo. Yo te llamé, hice videos a través de siervos míos. Y tú te mantuviste indiferente a mis dos demandas. No me eches la culpa a mí. Satanás viene a pedir tu alma. Tu alma era mía, pero fue arrebatada en el huerto del Edén cuando entró el pecado al mundo. Mas yo te redimí y tú no quisiste creerlo. No entendiste tú que tenías que ser salvo creyendo en el Evangelio. Te mantuviste indiferente a Cristo, tu único Salvador. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay otro nombre para ti. Cristo es la puerta de tu salvación. Juan 10:9, yo soy la puerta, dijo Cristo, el que por mí entrare será salvo. Dios te bendiga, mi querido amigo, en esta playa de Ritoque, hablándote acerca del mensaje de las 7 iglesias, de los vencedores. Ahí nomás, Mauricio, de los vencedores, de los vencedores de la muerte del alma. Dios les bendiga. Horizontal. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Hemos hecho este video con todo cariño. Queda muy poco tiempo. El mundo está entrando a la neuromodulación. Se está preparando el camino para el surgimiento del anticristo. Sabemos lo que está ocurriendo con lo que ha pasado desde el año 2019, 2020, 2021, 2022. Toda la gente tiene algo metido en el cuerpo, lo sabemos. El anticristo va a querer ser adorado. Recuerda tú que Satanás quiere imitar a Cristo en todo. Se viene pronto el momento del arpazo, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Los tiempos están cumplidos. La higuera lleva 73 años y contando, 74 años de reverdecida. Querido amigo, pasó la cosecha, pasó el invierno,
y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la ciega y nosotros no hemos sido salvos. ¿Has sido salva tu alma de la condena a la muerte? ¿Eres un vencedor? Dios te bendiga.